Juan Manuel López, bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches, Carlos. Tenía muchas ganas de hablar contigo desde hace tiempo, porque quiero que nos hagas... Después vamos a ir a algunos temas en particular que a vos te interesan especialmente y donde sos una voz bastante solitaria en algunas peleas. Pero me interesa que nos hagas desde el lugar de donde vos mirás, que es la coalición cívica, con mucha experiencia en lo que ha sido la política argentina no peronista, digamos, los últimos años, pero sobre todo desde el Congreso, que nos caracterices la situación política desde, digamos, las elecciones para acá. La primera pregunta que te quiero hacer es, de acuerdo con tu experiencia, ¿cómo le explicarías a un finlandés que funciona este Congreso hoy en la Argentina? Bueno, que es el Congreso más atomizado de la historia de la Argentina, con un gobierno en minoría, que todos sabemos, pero con una oposición totalmente desarticulada. O sea, con una oposición que está en un sinfín de bloques que tiene que formar mayoría, un gobierno o una oposición, depende, un gobierno para sacar leyes y transformar la herencia que dice el gobierno que recibió, que efectivamente es muy gravosa, pero también una oposición que tiene que ponerle límites a un gobierno que viene fuerte y que también tiene una dificultad enorme para articular esas mayorías. Como una especie de reseteo del sistema político que probablemente sea el Congreso de la Nación el lugar donde se ve con más claridad, porque no hay nada articulado. ¿A qué atribuís la fragmentación? Porque esto lo han señalado muchos observadores en América Latina. El gran desafío de la democracia en América Latina en la década anterior era la concentración de poder. Chávez, Maduro, los Kirchner, Evo Morales, Correa. Hoy pareciera que la democracia está más dañada o amenazada por la fragmentación del poder. ¿Qué consecuencias tiene esa fragmentación que vos decís para el funcionamiento, para que la gente reciba soluciones de la política? Sí, me tendría que remontar a pensarlo con lo que habíamos conseguido en los últimos 8 años, pongámosle, sí, desde que existía Juntos por el Cambio, Cambiemos a la fecha, que era una especie de bipartidismo inestable o bipartidismo de coalición que a mi modo de ver le garantizaba a la Argentina una estabilidad, porque había necesariamente un recambio en el poder. Macri, después Alberto Fernández, después se suponía que Juntos por el Cambio de vuelta, y un equilibrio que le permitió a la oposición de los últimos 4 años evitar que se sancionen algunos impuestos, que se rompa el sistema en todas las reformas judiciales que pretendía Cristina Kirchner, reformar el sistema de los fiscales que vos bien decías hace un rato que está vacante hace algunos años, reformar una reforma judicial que pretendía crear juzgados para generar más vacantes, para ocuparlas, es decir, poner en crisis el sistema constitucional argentino. Eso se había evitado con ese bipartidismo de coaliciones. Por ejemplo, la media sanción que tiene todo parlamentario para que la Corte Suprema, consiguió Cristina Kirchner en el 2022 en el Senado en septiembre, para que la Corte Suprema tenga 15 miembros. Eso se evitó en la Cámara de Diputados, se evitó un juicio político a la Corte. Ahora, ¿cuáles son los riesgos? Que todo eso, en manos de Milei o en manos del próximo presidente que venga, vuelvan a existir. Que los riesgos de una democracia sólida, con alternancia en el poder, con una Corte Suprema independiente, con un Congreso equilibrado, hoy no pareciera haber un riesgo concreto, importante ya, pero la puerta está abierta para que la seguridad jurídica o la estabilidad no se dé. Y creo que Juntos por el Cambio se haya roto en el balotaje, digamos, bueno, entre octubre y el balotaje, es el gran problema. Podría haber habido un equilibrio. Vos lo que estás diciendo es la democracia argentina en su configuración, con independencia del alineamiento ideológico que tenga cada uno, desde tu perspectiva, Juntos por el Cambio era un activo, porque le daba equilibrio. Absolutamente. Y la posibilidad eventual de la alternancia. Exactamente. Cuando uno mira Juntos por el Cambio, el 90% de la primera explicación, de las primeras explicaciones que se dan de por qué se rompió es culpa de Macri. Es extraordinariamente superficial, pero sí. Pero me parece que no hay una explicación, que no se ha logrado dar una explicación. ¿Qué pasó con esa formación? Bueno, el fracaso electoral desune, ¿no? A ver. Y sí, estábamos todos atrás de una fuerza política
que era atractiva. Era atractiva desde mi punto de vista porque podíamos consolidar algunos de los valores, algunos de los principios que veníamos trabajando más en soledad o en alianzas menos exitosas, si se quiere, porque alianzas siempre hemos hecho, nos permitía trabajar en ese sentido. Más lento, pero tal vez con más éxito, con más constancia. Y a otros les permitía acceder a distintos cargos de poder, desde intendencias a ministerios, gobernaciones, lo que fuese. Cuando después de varias elecciones donde sacás alrededor de 40 puntos en todas, sacás 24 y deja de ser atractivo para la mayoría. Y además aparece un emergente que parece que se come toda la cancha. Bueno, hay gente que se quiere ir corriendo para ese emergente, gente que se quiere ir corriendo para hacer la oposición total a ese emergente, y hay algunos otros que decimos la agenda de la Argentina en definitiva sigue siendo la misma. A ver, vos estás hablando de Milei, después vamos a ir a Milei, pero me quiero detener en esta explicación que estás dando. Dijiste hoy al pasar, la oposición o el oficialismo en el Congreso depende, es muy importante ese depende, porque depende el tema, ley bases o reforma de la fórmula jubilatoria, oficialismo y oposición son distintas. Sí, vos lo dijiste varias veces, no es tan nítido dónde empieza y dónde termina una o la ¿Qué otra? soy oficialismo y qué es oposición y dónde está la coalición cívica en esa clasificación? Nosotros somos oposición. Pero lo quiero superponer con otra pregunta. ¿La división kirchnerismo-antikirchnerismo sigue funcionando en la Argentina o ha perdido peso? No digo que haya desaparecido. No, definitivamente no desapareció y para algunas cosas creo que está vigente. A ver. En relación a la agenda que ellos proponen. O sea, ¿Quiénes son ellos? El kirchnerismo. Yo los veo mucho más agazapados, con un repliegue táctico probablemente, con una agenda menos estridente, con mucho cálculo, pero en algunos temas vos empezás a ver a Kicillof proponiendo, no sé, empresas públicas nuevas en la provincia de Buenos Aires y esa división se da porque uno no está en esas soluciones, en esa ideología, como quieras llamarlo. Después, los límites entre oficialismo, oposición, ya empieza a verse más difusos en relación hacia el kirchnerismo, hacia si el kirchnerismo es la variable que ordena o no ordena esos límites. Nosotros ya en alguna oportunidad votamos alguna ley con la mayor parte del bloque kirchnerista. Y también votamos con el PRO, con la Libertad Avanza y con la enorme mayoría del radicalismo, casi toda la ley bases. Y se va a dar ley por ley, yo creo. No veo otra alternativa que no sea ley por ley. Porque uno es oposición, pero tiene responsabilidad institucional, en el sentido que ocupamos bancas en el Congreso y la gobernabilidad de la Argentina no se da sola. Y cuando te proponen un programa fiscal, uno con sus límites y sus críticas y sus condicionamientos apoya en términos generales ese programa fiscal. O si proponen algunas otras cuestiones que tengan que ver con la gobernabilidad, se pueden apoyar con las salvedades que hemos tenido, no votar delegaciones por principio republicano. En relación con esto que estás diciendo, hacenos una caracterización de Milei y de la Libertad Avanza. De Milei es bastante difícil caracterizarlo. Por lo menos mi experiencia, habiéndolo visto 2 años como diputado, nunca pude terminar de entender en sus acciones su ideología. Porque es una persona que... ¿Cómo es eso? Claro, es una persona que pone la ideología muy por encima, ¿no? Muy en su relato, muy parecido al kirchnerismo, en hacer banderas épicas de cuestiones ideológicas que la Argentina ha visto en banquinazos para un lado o para el otro a lo largo de décadas que no han solucionado los problemas. Y las cuestiones, si querés, más morales o de principios, no aparecen. Pero después en la práctica legislativa uno lo vio votar con masa la derogación del impuesto a las ganancias con un impuesto cedular malísimo que generó un agujero fiscal en el medio de una inestabilidad cambiaria y de inflación que nos llevaban a profundizar eso y uno no sabía si lo hacía. Un depravado fiscal, diría Milei. Un degenerado, claro, exactamente. No sabemos si lo hacía por morbo, por cuestiones electorales o porque quería una hiperinflación para llegar de esa manera al poder. Tal vez era una mezcla de todas las cosas. Después cuando lo veíamos, él decía, no me reúno con la casta y no estoy en las votaciones en particular, y un día se votó una tasa porque faltaba Milei y Carolina Píparo y Victoria Villarroel, que eran sus diputadas, y salió una tasa aeroportuaria por un voto, y no terminaba de explicar, la explicación era el ataque. Por supuesto, en la campaña necesitaba atacar, pero yo no me lo puedo... ¿Qué tenía que ver con Eurnequian eso? Y nunca lo vamos a saber, ¿no? Pero sucedió.
Conjeturas es divertido hacerlas y algunas son muy probables, pero caracterizarlo a él hoy me parece que es una persona en campaña permanente, con sus urgencias, con sus presiones, con sus fugas también, todo el tiempo viajando para, evidentemente, no hacerse cargo de la dificultad de la gestión y con sus propias encerronas. Esto que vos explicabas hoy, de enamorarse, de bajar la inflación rápido y al mismo tiempo ser tan pragmático, y eso por ahí uno trata de ser condescendiente en el sentido de que, por más ideológico que sea, tuvo que administrar una herencia difícil y muy difícil, más claro, o menos la va llevando y no evitó una hiperinflación, no nos llegó un plan Bonex, fue una licuación, pero ahora se enamoró de bajar la brecha con un pragmatismo que ya lo desdibuja cada vez más, no en lo ideológico, sino en la consistencia de su programa. Y nosotros podemos hacer los reconocimientos, pero debemos marcar lo que nos preocupa, porque si no, nadie lo marca y él no quiere que lo marque el periodismo. Le molesta si lo marca la oposición. Bueno, en algún sentido hay que marcarlo para que ellos también no se encierren y salgan. Quiero llevarte a otro tema. Quiero recordar una anécdota. En el mes de enero, creo que fue, o fines de diciembre, yo creo que fue enero, los ministros concurrían al Congreso para explicar las distintas leyes e iniciativas del gobierno, y concurrió Mariano Cunio Libarona, creo que era la primera reunión que tenía con ustedes, y hacia el final de la reunión vos le preguntaste, enero, está dando vuelta la idea de que lo van a poner al hijo como ministro en la Corte. Entiendo que es un chiste, le dijiste, ¿no? Sí. Y él creo que no te contestó. No, no me contestó. Desde entonces hasta ahora, ¿por qué no nos explicás desde tu punto de vista qué significa la candidatura del hijo? La candidatura del hijo para la justicia es lo peor que le puede pasar en relación a los incentivos que puede tener cualquier magistrado, cualquier funcionario o cualquier empleado del Poder Judicial de hacer las cosas bien. O sea, premiar al juez que en la auditoría del año 2016 salió peor rankeado como el juez de Comodoro Pi, donde se investigan los casos de corrupción de todo el gobierno nacional, los casos de crimen organizado, como el juez que más duerme causas y que además durmió causas emblemáticas de las que vos hablás siempre, como YPF o el caso Siemens, que es el caso de soborno transnacional más importante del mundo y por el que se empezó a generar reglas en todas partes del mundo. Que él haya dormido eso y que pueda ser ascendido a la Corte y que vaya a ser juez de la Corte por los próximos 20 años, es decir, por 5 mandatos presidenciales, bueno, es una señal hacia abajo muy desmoralizante para los que quieren hacer las cosas bien. Después para la economía, porque hay una fase económica de la justicia de la que, no sé si se habla poco, pero no sé si todo el mundo la ve. La han visto algunos empresarios, hay cámaras empresarias que salieron. La primera cámara que salió es la Cámara Norteamericana de Comercio, AmCham, que fue muy elocuente y vio el riesgo de poner un juez de esas características, que yo lo digo muy coloquialmente, que te puede coimear para resolverte una causa, o que te puede dormir una causa y extorsionarte económicamente o de la manera que sea, para buscar un favor. Eso es de una inseguridad jurídica, de una debilidad institucional y de un riesgo para la economía muy grande, sobre todo cuando administró causas o que tienen un costo fiscal enorme, una contingencia fiscal de 16.000 millones de dólares, no investigar YPF, condenados y pudiendo ser embargados. El costo de ese magistrado en la Corte es altísimo. Vos lo que estás diciendo concretamente es que si hubiera habido una causa que investigara cómo es que entraron y se mantuvieron los Eskenazi en YPF, no habría lugar para el juicio que se inicia después. Sí, porque si fue una compra fraudulenta y vos lo podés acreditar acá en una causa penal y tenés no a los que están en el fondo, pero sí a los que tienen el retorno, digamos, el contrato con el fondo por si ganan el juicio, que son los Eskenazi, condenados, o aunque sea procesados, llamados a indagatoria acá. ¿Por qué no lo llama indagatoria? ¿Por qué les hace ese favor tan grande donde si cobran el 30% del juicio son mega ricos? Digo, más de lo que pueden haber logrado el Estado. Yo trato de no ser inocente, no ser ingenuo. Creo que algo les cobra por eso. Y después la versión, digamos, del soborno transnacional o de la lucha contra la corrupción puesta en la Corte cuando los países somos medidos económicamente de si nos conviene a un país extranjero o a una empresa radicada
afuera, contratar una empresa argentina o hacer un negocio. Acá estamos rankeados. Nosotros, por supuesto, estamos del promedio para abajo. Con Lijo nos vamos a mantener del promedio para abajo seguro. Y después la incertidumbre del Lijo, de quién es Lijo. ¿Cómo hubiese fallado Lijo, no sé, la ley de medios? ¿Cómo hubiese fallado Lijo una expropiación de Cristina Kirchner? Y como le hubiese pedido el poder político de ese entonces, hasta que se hubiese desenganchado el poder político. No, Milei hoy puede creer que el Lijo le va a servir para pasar sus reformas o para no tener problemas en la justicia en tanto y en cuanto Milei tenga cierta aceptación popular. Después, el Lijo es una contingencia enorme, incluso para Milei. Hay otros temas en los que vos haces oír tu voz un poco, hoy decía, solitaria. Me quiero referir a dos. Uno es el tema del régimen de Tierra del Fuego, lo que se llama elegantemente gasto tributario, ¿no? Claro, el gasto tributario es los impuestos que deja de cobrar. ¿Por qué para vos eso es importante, con independencia de la cuestión económica? ¿Qué significa que eso se discuta o no se discuta? En términos generales, para la población es ponerte del lado del consumidor o ponerte del lado del empresario que tiene un privilegio otorgado por el Estado. En este caso, hace más de 50 años que existe el régimen y las empresas que se dedicaron a ensamblar tecnología en Tierra del Fuego desde el año más o menos 2009. O sea, es ponerte del lado del consumidor. En Argentina hay una serie de barreras de importación que benefician a los que ensamblan tecnología en la isla. Que eso no es el régimen. Que eso no es el régimen, pero forma parte del régimen. Y después una liberación de impuestos, incluso liberación del IVA que cobra los que venden tecnología producida en la isla o ensamblada en la isla, porque el régimen de promoción industrial estaba pensado para cuestiones que se produzcan en la isla, desde recursos naturales a lo que fuese que se manufactura en la isla, acá, o para transformaciones sustanciales de algunos productos. Que eso, la transformación sustancial de importar un kit y desarmarlo y armarlo para hacer un celular, es una mentira, es una regulación del Estado. Entonces, hay regulaciones del Estado que a ellos los hacen muy competitivos, entre comillas, en relación de que tienen un mercado cautivo, impuestos internos con un diferencial que no pagan, o sea, que pagan la mitad de lo que paga un producto importado, aranceles, no pagan IVA, no pagan ganancias, no pagan derechos de importación, es decir, puros privilegios que tienen, que van en detrimento de consumidores que pagan celulares mucho más caros que en los países vecinos. Hay un montón de impuestos que nosotros ya les podríamos obligar a pagar, porque además es la contracara de sectores dinámicos de la economía, como el agroindustrial, que sí paga todos los impuestos que pagan todos los sectores de la economía y retenciones del 33%. Milei nos dice no hay plata, bueno, esto se agrava aún más. Massa nos desagregó ese gasto para quedar bien con el Fondo Monetario Internacional, que dicho sea de paso, el Fondo Monetario año tras año en cada revisión nos dice que lo tenemos que revisar, que hay que tocar el gasto tributario. Hoy hace otro tipo de recomendaciones adicionales, pero la del gasto tributario no deja de marcarla en cada revisión. Y Tierra del Fuego, que es el emblema, no solo por lo grosero y por lo que afecta a los consumidores, sino porque además, estadísticamente, es el gasto tributario más alto. De todos los gastos tributarios que hay, es el que implica 0,33% del PBI. Entre 1.000 y 1.700 millones de dólares anuales para la Argentina. ¿Se soluciona la Argentina con eso? No, pero es un acto de justicia y de equidad tributaria. Y yo creo que ahí Milei no puede explicar porque no hay nada más liberal que estar del lado de los consumidores. Última cuestión de este tipo para volver a la política. El otro tema donde creo que todos nos enteramos, tuviste también problemas personales, es la cuestión del tabaco. Del régimen de impuestos internos para el tabaco. Y los privilegios que tenía Tabacalera Sarandí, etcétera, que ahora la Corte ha tenido un fallo que los tiende a eliminarlos. Contame cómo te sentís cuando tenés ese tipo de situaciones donde te agreden, etcétera. Es una mezcla, ¿no? Hay que ser muy, muy honesto en esto. Uno siente una adrenalina que te hace pasar el miedo y que te hace además generar ganas y entusiasmo para tratar de que eso se rompa, ¿no? Que esas cosas más oscuras, donde acá sí, con Tierra del Fuego uno puede recibir un insulto o alguna empresa que quiere explicar por qué está bien lo que hace.
En el caso del tabaco recibimos denuncias, recibimos otro tipo de mensajes un poco más intimidantes, pero creo que la propia adrenalina de saber que estás tocando un interés y que además hay colegas tuyos que no pueden explicar por qué no tocan ese interés, hace que uno tenga muchas más ganas de hacerlo, porque tenemos un sentido de justicia en nuestro partido que Carrió nos marcó desde el primer día y muchos de nosotros nos acercamos por eso a la coalición cívica, pero además nos parece interesante mostrar las contradicciones de los demás, sobre todo cuando es para un beneficio concreto, en este caso al erario público, porque se iban a recaudar más impuestos y aparte para desarmarle un negocio a una persona que contrabandea tabaco y vende tabaco barato a toda la sociedad, y ahí sí hay una externalidad negativa que uno quiere grabar con impuestos para que no, bueno, desincentivar ese tipo de consumo. Es bastante, no sé, interesante poder hacer esa tarea desde el Congreso. Es de los privilegios que uno se da. Muchas gracias, Juan Manuel. A vos, Carlos. Juan Manuel López, Coalición Cívica, es el presidente del bloque de la Coalición Cívica, el partido fundado por Elisa Carrió en el Congreso de la Nación.